Amigos, qué placer encontrarnos de nuevo en esta nuestra cita, nuestra conexión con la historia. En esta oportunidad, para referir, para contar aspectos de esa historia que ha sido muy olvidada. Y pues ha sido olvidada porque tiene que ver con hechos que para algunos se consideran menores, pero que si nosotros los tomamos desde otra óptica, desde aquella de lo que significa celebrar en una comunidad, entonces le vemos su importancia, además de que están llenas de aspectos curiosos. Es el caso de la celebración que se dio en Santa Fe luego del triunfo de Boyacá. El ejército patriota está todo en la ciudad, Bolívar está organizando ese estado que por este momento nacía de nuevo, y viendo cómo se organiza el dominio del territorio, porque si bien se había ganado acá en el centro del país, había mucha parte del territorio que todavía, por supuesto, continuaba en manos de los españoles. Él ha encargado del gobierno de esa provincia de la Nueva Granada, que acaba de ser liberada, al general Francisco de Pablo Santander, y está presto a partir. Y la sociedad se moviliza y programa para el 18 de septiembre una gran celebración en que un comité invita al Libertador para ir hasta el lugar de San Diego. San Diego quedaba hoy, la misma Recoleta de San Diego, que queda sobre la calle 26 con carrera séptima. Allí aquello era el camino que iba hacia Tunja, y esta Recoleta se encontraba en las afueras de la ciudad. Hasta allí se van para subir a los corceles que les tenían preparados y entrar triunfantes por medio de varios arcos que fueron montados al estilo, pues, o mejor, digamos, teniendo esa herencia cultural de los arcos romanos. Ese desfile parte pues por todo ese camellón real y llega a la Plaza Mayor de Santa Fe. Allí el júbilo era total y la ceremonia tuvo varios aspectos. En la parte religiosa fue lo primero, se celebró un solemne Te Deum que debemos tener presente como el Te Deum, que viene a ser ese canto glorioso en acción de gracias al Creador, que viene tantos siglos de práctica en nuestra iglesia, en nuestra cultura. Fue atribuido o es atribuido a la liturgia ambrosiana del siglo V. Parece que por allá por el año 387 San Agustín recibió el sacramento del bautismo de manos de San Ambrosio, y entonó ese himno que Agustín iba respondiendo en versos. Desde entonces se convirtió pues en una fórmula de reconocimiento a Dios para los momentos más sublimes, y por eso es que se sigue acostumbrando para estas ocasiones. Pues bien, ese Te Deum respondía pues a esa expresión que tenemos consignada en los textos históricos, que nos dicen: los habitantes de Santa Fe quisieron manifestar de una manera espléndida su reconocimiento hacia el libertador y valeroso ejército que acaudillaba. Se quería una manifestación de gratitud y gloria digna de los libertadores de la Nueva Granada y capaz de llevar su fama hasta nuestras últimas generaciones. El detalle precioso que encontramos al respecto es que nos dice: esperaba en la puerta mayor del templo el provisor gobernador del arzobispado, con el cabildo metropolitano, o sea, todas las autoridades eclesiásticas, el clero secular y regular, el cuerpo universitario y los colegios con sus rectores. Entrados al templo del Dios de los ejércitos, se resalta: el libertador y los dos generales fueron conducidos por el maestro de ceremonias al pie de las gradas del tabernáculo, donde, hincados ante la augusta majestad, rindieronle gracias al entonar en el coro un solemne Te Deum.
los dos generales eran los que en ese momento pues, venían acompañando a Bolívar, el general Santander y el general José María Anzoátegui. Bueno, la celebración fue pues en grande. Luego de este oficio religioso se sale a la Plaza Mayor. Allí se había levantado un escenario especial con un solio, o sea, una silla con su baldaquino, un sitio especial, un cuadro que fue especialmente pintado para la ocasión, donde aparece Bolívar abrazando al símbolo de la libertad, que ahora era una indígena. Ese cuadro tiene también una cantidad de historia, porque se usó el mismo lienzo sobre el cual se venía haciendo la pintura parece de Pablo Morillo o de Juan Sámano, y sobre él se pinta a Bolívar. Y este presidía Yela. Bolívar fue coronado por las hijas de los próceres que habían sido fusilados, vestidas de ninfas, y él toma la corona, se la ciñe en sus sienes, pues, pero luego la pasa al general Santander, él al general José María Anzoátegui, y él a su vez la lanza luego al ejército, y de esta manera prendió el júbilo pues, en esa plaza alborozada pues, por ese triunfo que era para todos. Ya volvemos con estas historias. Bueno, continuamos en esta conexión con la historia en la que venimos haciendo énfasis en una serie de aspectos que podemos decir de esa historia que se dejó de contar sobre los aspectos de cómo se celebró, cómo se mostraba la alegría por el triunfo alcanzado cuando se logra la independencia con la batalla de Boyacá. Y dentro de estos detalles que venimos refiriendo, pues hemos estado poniendo la atención en todo ese discurrir de la ceremonia grande que se hizo el 18 de septiembre en Santa Fe. El gobernador que fue del momento, el doctor Echeverría, él había presidido la junta en que se vieron todos los detalles que debía cubrir esta ceremonia, detalles como declarar libertadores de la Nueva Granada a todo este ejército, el hacer un triunfo, que eso se significaba al decir un triunfo solemne, con una corona de laurel, que es la que contábamos que ciñó las sienes del libertador y luego de los otros generales. Y es el día que por primera vez se otorga la Cruz de Boyacá y se define allí cómo debe ser un pendiente de una colonia verde con el mote Boyacá. En ese momento fue entregada solo a los militares. Unos años después es que la Cruz de Boyacá se toma como la gran condecoración también para personas civiles. El cuadro que contábamos de Bolívar había sido previsto para que estuviera allí solemne. Ese cuadro se mantiene hoy en día en la Quinta de Bolívar, en Santa Fe de Bogotá, Bogotá de hoy. Y allí mismo es cuando se toma la determinación de que el 7 de agosto de cada año debe celebrarse el aniversario pues, de aquella gran jornada. Y se ordenó levantar también una columna, un monumento conmemorativo con los nombres de estos próceres en la entrada de San Victorino. Bueno, todo este regocijo continuó luego en la noche con un gran baile que no podía faltar, la música, le encantaba mucho al Libertador, y es cuando viene ya el momento de estar disfrutando de los manjares que habían preparado, de todo aquel acompañamiento y de las danzas, por supuesto, la danza, la contradanza, el minué, todo lo que se acostumbraba para los salones. Luego Bolívar, ya listo a partir, el 20, 2 días nomás después, lo hace, sale, va hasta Zipaquirá a verificar si la orden que él había ya dado de quien administraba las salinas lo seguía haciendo en manera debida, lo constata y sigue. Él va luego a
pasar por Cúcuta, donde se estaba organizando otra parte del ejército, pues para ahora poder adelantar unas campañas que él previó en 3 direcciones, con 3 grupos, 3 frentes militares, para poder avanzar en el dominio total del territorio. Iba hasta Angostura. En Angostura, pues ya estaban también jubilosos, alegres, porque las noticias habían llegado sobre estos logros. Ese congreso que había sido instalado tiempo atrás, el 15 de febrero, donde Bolívar había pronunciado su gran discurso, mostraba toda esa proyección que él tenía sobre lo que debía ser todo este gran territorio, una sola república, y con el paso del tiempo y mientras sucede toda la campaña y demás, pues allí no faltaron los detractores que decían, no, Bolívar pues es un iluso, Bolívar vaya a ver qué noticias nos van a llegar. Cuando llegan las buenas noticias, entonces ya no tuvieron cara para poner y se hicieron a un lado, y Bolívar llega y rinde informe ante este Congreso, que lo aplaude, lo acoge, lo elogia, y él dice, bueno, hemos cumplido, ahora hay que darle estructura a esta república. Ese encargo lo había dejado desde el 15 de febrero, pero no habían avanzado prácticamente bien en ello, había habido muchas disputas, demás, y ahora entonces, con Bolívar al frente, el Congreso estudia cuál puede ser la ley que ha de proclamarse para poder comenzar ya con ese fundamento de una nación seria, una nación que pudiera reclamar, presentarse ante los demás países y solicitar su reconocimiento. Entonces, el Congreso, nuevamente presidido por un colombiano, por Francisco Antonio Sea, ese personaje ilustre que era unos cuantos años mayor que Bolívar y por eso con el paso se fue volviendo su consejero. A él lo había dejado presidiendo el Congreso, ahora retoma él también el mando al frente de ese Congreso y es cuando se estudia, se aprueba lo que viene a constituir la ley fundamental de la República de Colombia. Esa ley es entonces aprobada y sancionada el 17 de diciembre. Como bien sabemos, una ley necesita ser aprobada, sancionada, promulgada y bueno, hay hasta un cuarto punto que es publicada. En este caso es aprobada ese día en la mañana, en la tarde la sanciona el Libertador y como era 17 de diciembre, allí siempre latente la fe de la gente, ese reconocimiento al Creador por haber permitido todos estos logros, se plasma en esta ley en la cual se indica que la celebración debe hacerse el 25 de diciembre, que ya está próximo, la Navidad, siempre una fecha tan sensible en toda nuestra comunidad, de manera que queda para que ese día se haga la ceremonia de proclamación. Seguimos pues en estos relatos, en esta conexión con estos pasajes interesantes de nuestra historia, diríamos nuestra historia menuda, en conexión con la historia. Ya volvemos. Bueno, continuamos gracias a la atención de ustedes para estar en esta conexión con la historia. Y como venimos refiriendo, detalles de esa historia que ha dejado de contarse, pero que resulta muy significativa, y esta en que estamos poniendo hoy atención, trascendental, por supuesto. A veces uno hasta se pregunta, ¿por qué esto casi no se cuenta? Bueno, así son las cosas que pasan en las comunidades, en las sociedades, y por eso estamos aquí, para tratar más bien de aportar en este sentido y dejar inquietudes en ustedes, como esta a la que hemos llegado sobre la ley fundamental de la República de Colombia. Decíamos pues cómo esa ley se promulga con todos los honores, con todo el protocolo del momento, el 25 de diciembre.
Y se hace ese día porque justamente era el día de la Navidad. Y la misma ley entonces fija que se haga de esa manera. Pues bueno, esa ley es la que fija que la República estará constituida por 3 grandes departamentos. El departamento de Venezuela, todo el territorio de lo que hoy es Venezuela, con su capital que seguirá siendo Caracas. El departamento de Quito, con su capital Quito. Y el departamento de Cundinamarca, con capital que ya no se llamará Santa Fe, lo dice la ley, sino Bogotá. ¿Y qué viene entonces a hacer Cundinamarca? Todo lo que era el territorio del virreinato de la Nueva Granada, todo el territorio que hoy conocemos de nuestra querida Colombia, con otra parte que se perdió luego en el sur, y toda la parte de Panamá y hacia arriba, hacia Costa Rica. Esto nos pone a pensar, bueno, ¿por qué no supimos responder a ese deseo de tener esa gran república que, como decía el Libertador, es la forma de enfrentar el mundo, porque vendrán otras potencias y nosotros podemos serlo, pero en la medida en que estemos unidos? Pues bien, es de resaltar en esto cómo se le da el nombre de Cundinamarca a todo lo que hoy es nuestra nación, porque era un nombre ancestral. Ese nombre era indígena. Ese nombre en la Primera República, que es la que sucede después del 20 de julio de 1810, allí cuando se tiene la primera constitución política del mundo hispánico, que viene a ser la constitución de Cundinamarca, allí en esa constitución es cuando se toma el nombre de Cundinamarca, justamente, sugerido por Jorge Tadeo Lozano, por Antonio Nariño, y ahora es Bolívar quien retoma este nombre, y por eso podemos decir que durante este tiempo Cundinamarca es la nación. Y lo podemos decir así porque es que todo el territorio llevó ese nombre, que tiene ese gran valor, ese simbolismo de corresponder a un nombre auténtico de la región, a un nombre ancestral, pues, que venía ya de nuestras culturas indígenas. Bueno, en esa ley fundamental, entonces, está consagrado que, como se volvió una sola nación, las deudas que las 2 repúblicas han contraído separadamente, en este caso aludía solo a Venezuela y Cundinamarca, faltaba Quito, se preveía de una vez que se uniría luego, serán reconocidas in solidum, como se dice, porque se reconocen como deuda nacional de Colombia, a cuyo pago quedan vinculados todos los bienes y propiedades del Estado y se destinarán los ramos más productivos de las rentas públicas. Allí se fija que el poder ejecutivo de la República será ejercido por un presidente y, en su defecto, por un vicepresidente, nombrados ambos interinamente por ese Congreso. En otro de los apartes de la ley, entonces, se decide quién son los emblemas del momento, las armas y el pabellón nacional de Colombia, se decretarán por el Congreso, sirviéndose entre tanto de las que se tenían de Venezuela, que apenas unos días estuvieron porque enseguida se diseñaron las nuevas. Y es esta ley la que fija lo siguiente, que esto sí es muy conocido: el Congreso de Cúcuta. Oímos con frecuencia a mucha gente decir, es que nuestra república nació en Cúcuta. Sí, en Cúcuta se da el Congreso que expide, aprueba, sanciona, expide la Constitución que necesitábamos, pero es esta ley fundamental, por eso el nombre, la que da ese paso para llegar a Cúcuta. Y en el artículo 11 dice, el actual Congreso se pondrá en receso el 15 de enero de 1820, debiendo procederse a nuevas elecciones para el Congreso General. Y cita para el 1 de enero de 1821 que se realice el Congreso en Cúcuta, para justamente dar este tiempo de preparación de esa Constitución. De manera que es un momento supremamente especial
es este proceso. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, sino de esta manera gradual en que se va dando paso a paso, y que Bolívar era muy cuidadoso de que se hiciera dentro de la institucionalidad que debía irse justamente fortaleciendo. Por eso la campaña se había adelantado gracias a la investidura que él tenía de presidente y de comandante del ejército, y de esa república que se iba a liberar de nuevo, porque para todos ellos había habido la primera república después de 1810, esto que se estructuró, que logró sacar a los españoles del mando, y ahora es la segunda república para nosotros, para Venezuela era más, que se da este otro paso trascendental con esa ley fundamental que crea la República de Colombia. Una historia que como que se ha dejado de contar. Bueno, por eso estamos y seguimos interesados en poner el interés en estos aspectos un tanto olvidados, y por eso los esperamos siempre aquí en Conexión con la Historia.